Feliz día, queridos hermanos y hermanas en Cristo. El día de hoy, domingo 13 de octubre del 2024, tenemos un evangelio maravilloso con una gran enseñanza para nuestras vidas. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 17 al 30. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna?». Jesús le contestó: «¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre». Entonces él le contestó: «Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven». Jesús lo miró con amor y le dijo: «Solo te falta una cosa. Ve y vende todo lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme». Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: «Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios». Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: «Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios». Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: «Entonces, ¿quién puede salvarse?». Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: «Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible». Entonces Pedro le dijo a Jesús: «Señor, ¿ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte?». Jesús le respondió: «Yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanas, hermanos, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos y hermanas en Cristo, feliz domingo y bendecido fin de semana. El día de hoy contemplamos un evangelio lleno de muchísimas enseñanzas para nuestras vidas. Este evangelio comienza diciéndonos que un hombre se le postró de rodillas ante Jesús en el camino y le dice o le pregunta: «Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar el reino de Dios o la vida eterna?». A lo que Jesús le responde que no hay nadie bueno sino solo Dios, y le repite que si ya conoce los mandamientos y se los dicta uno a uno, es decir, haciendo referencia a que si cumplimos estos mandamientos podemos alcanzar la vida eterna. Y esta es una muy buena pregunta que todos nos debemos hacer: ¿qué debo hacer o qué estoy haciendo para alcanzar la vida eterna? Pero este hombre le dice a Jesús que ya ha hecho esos mandamientos desde muy joven. Entonces Jesús le dice una invitación clara y precisa: «Solo te falta una cosa. Ve y vende todos tus bienes y da ese dinero a los más necesitados». A lo que este hombre se entristeció demasiado, ya que tenía muchos bienes y no quería desprenderse de ellos. Y este evangelio, mis hermanos, nos muestra cuál es nuestra verdadera relación con las cosas materiales. El verdadero valor de seguir a Jesús
y las grandes promesas de bendiciones que nos da Dios a los que dejamos todo por seguir el Evangelio. Vamos a ver hoy, mis hermanos, 4 puntos importantes de este Evangelio. Número 1, la pregunta crucial: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Mis hermanos, esta pregunta que le hacía el Señor a Jesús es una pregunta que debemos hacernos diariamente sobre qué estamos haciendo para poder alcanzar esa salvación que tanto anhelamos. Y Jesús nos da una gran enseñanza sobre los 10 mandamientos, pero aún así, viendo que el Señor o que el joven ya cumplía esos 10 mandamientos, Jesús posiblemente dijo en ese momento: bueno, este hombre ya cumple la voluntad del Padre de manera exterior y hacia los demás. Ahora voy a probar su corazón. Y fue cuando le dio un mandamiento que no solo le daba la entrada al reino de los cielos, sino que también le aseguraba un gran tesoro en el reino. Y esto nos muestra, mis hermanos, que muchas veces caemos en la religiosidad, es decir, en mostrar a los demás que soy un creyente, en mostrar a los demás que cumplo con los mandamientos. Pero el corazón de cada ser humano es el que muestra quién realmente es. Y también nos enseña este Evangelio, hermanos, que Dios debe ser siempre nuestro número 1 en nuestras vidas. Este joven amaba a Dios y cumplía con sus mandamientos, pero solo hubo una cosa, un obstáculo para poder seguir en el camino de Cristo, y era vender todos sus bienes. Es decir, que aunque seguía a Dios y aunque cumplía los mandamientos, había algo aún que no le daba el lugar a Dios, y era que lo material lo tenía muy aferrado. Y cuando estamos en el camino del Señor, nada nos importa, porque tenemos un Dios maravilloso que todo nos lo suple. Número 2, una sola cosa te falta: el llamado al desapego material. Mis hermanos, este Evangelio continúa con una gran enseñanza o una gran invitación para desapegarnos de lo material. Ahora, mis hermanos, no estoy diciendo que lo material no sea importante. Lo que trato de enseñar o decir es que Dios es más importante que el dinero y que todos los bienes materiales que podamos tener. El hecho de que Jesús le dijera a ese hombre que vendiera sus bienes no le estaba diciendo que se quedara sin nada, le estaba probando su corazón a ver si realmente cumplía con los mandamientos de este joven como él decía, porque el primero es: amarás a Dios sobre todas las cosas, y este hombre no pudo amar a Dios más que a esas cosas o a esos bienes materiales. Por eso Jesús le dio esa invitación de vender sus bienes. Ya Jesús conocía su corazón, ya Jesús sabía su respuesta, pero nos estaba enseñando que lo material puede obstruir el hecho de que ganemos grandes tesoros en el reino de los cielos. Número 3, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja. Mis hermanos, en este punto, continuando con el Evangelio, Jesús les estaba hablando a los discípulos y les estaba enseñando el problema de tener muchas riquezas en esta vida. Y es que, vuelvo y repito, no está mal, pero muchas veces cuando tenemos muchas riquezas empezamos a verlo como un Dios y empezamos a preocuparnos y a darle tanto valor a eso que estamos teniendo que descuidamos la obra y descuidamos a un Dios poderoso que fue el que nos los dio. Cuando Jesús decía estas palabras, no estaba diciendo que los ricos no entrarían al reino de los cielos. Estaba diciendo que era muy difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. Jesús no le cierra la puerta de Dios a nadie, pero sí enseña que hay cosas en esta vida, como los bienes materiales, que nos pueden obstruir esa vida eterna. Y número 4 y último, mis queridos hermanos, este Evangelio de hoy, según San Marcos, nos enseña o nos muestra la gran promesa para los que dejan todo por el Evangelio, la vida eterna. Mis hermanos, finalmente este Evangelio nos dice que Pedro le dice a Jesús
que si Él ha visto que ellos como discípulos han dejado todo para seguirlo. Y Jesús le responde con una promesa maravillosa para todos nosotros, y es que nadie que haya dejado casa, padre, madre, hijo, hijas, hermano o hermanas, se quedará sin recompensa en el reino de los cielos. Y esto es maravilloso, porque todos aquellos que amamos a Dios y que alguna vez hemos salido de nuestra zona de confort, hemos salido de nuestra casa, hemos dejado a nuestra familia por salir a repartir la palabra del Señor, pues hoy Jesús nos promete que no nos quedaremos sin recompensa. Y es algo maravilloso, lo cual debe motivarnos a hacer la obra de Dios sin ninguna excusa, ni poniendo ningún tipo de obstáculo, porque a quien no le gusta obtener tesoros y aún más en el reino celestial. Así que, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, que este evangelio de hoy nos enseñe que nuestra relación con las cosas materiales no debe ser superior nunca a nuestra comunión con Dios, y que el hecho de dejar toda nuestra vida por seguir a Cristo nunca va a ser una pérdida de tiempo, porque hoy Jesús nos asegura grandes promesas y grandes recompensas para todos nosotros. Amén. Feliz día, amados hermanos y hermanas en Cristo. No olvides compartir este evangelio con aquellos que aprecias, para que la bendición de la palabra también les llegue. Que Dios los bendiga abundantemente. Paz y bien.